La cuarentena más larga del mundo. ¿Querés coger? No, somos primos. Primos segundos. Dale, anda que yo después te mirando a su amigo en la tele. Muy concentrado. Los manjares más exquisitos no siempre figuran en el menú. Y los conocedores lo saben. Margaritas para gourmets. La sección pseudo culinaria de César Fuentes Rodríguez. ¡Salud la barra! En algún episodio anterior hablamos del mal llamado lenguaje inclusivo, al que algunos preferimos llamar lenguaje no sexista. Y como dijimos en aquel momento, se trata de una modalidad que no se sabe si prosperará, pero cada vez que se produce un fenómeno de cambio en el idioma, que se vuelve notorio y candente, como en este caso, inmediatamente surgen las dudas, las polémicas, las resistencias, y la gente empieza a reflexionar un poco más sobre la lengua, o quizás a discutir sin reflexionar realmente. Sin embargo, hay ciertos prejuicios que traemos con nosotros a estos debates provenientes de nuestra educación, de nuestra crianza, de nuestra ideología particular e incluso hasta de nuestra soberbia personal. Estos prejuicios, aunque repetidos hasta la saciedad, carecen de respaldo lingüístico, es decir, de base científica o estadística. En el programa de hoy vamos a enumerar 6 de los mitos más comunes sobre el idioma, pero que la lingüística no avala. Hay muchísimos, Estos son los que más me llamaron la atención últimamente, por lo menos. El primero de todos los mitos lingüísticos. ¿Hay lenguas mejores que otras? La verdad es que no. Está muy extendida la idea de que hay lenguas más precisas, más sofisticadas o más perfectas que otras. Pero desde el punto de vista lingüístico, todos los idiomas presentan grados similares de complejidad y no existen lenguas más rudimentarias o elaboradas que otras. Algunas lenguas pueden tener menos sonidos o una morfología menos desarrollada, pero todas cumplen con las necesidades expresivas básicas del hablante. Un comentario que salta siempre en el debate del lenguaje no sexista es que el castellano es un idioma tan rico y maravilloso que lo tiene todo y no necesita cambiar para satisfacer una nueva sensibilidad expresiva. ¡Qué casualidad que ningún hablante considere que su propio idioma no sea rico o sofisticado o hasta perfecto! Porque es el que habla él mismo y además cree conocerlo a fondo. Y cuantos menos lenguajes ajenos uno conoce o domina, más tiende a creer que el suyo es el mejor. Esto puede deberse en parte al llamado efecto Dunning-Kruger, que estudia la sociología, Por el cual quienes menos saben realmente suelen ser quienes más creen saber. O, en palabras de Charles Darwin, el científico que sentó las bases de la teoría de la evolución, la ignorancia genera confianza más frecuentemente que el conocimiento. El idioma que uno habla no siempre es tan preciso, descriptivo o práctico como muchos que hacen uso de él creen de antemano. Los adjetivos y pronombres posesivos del castellano no son tan concretos como los del inglés, por ejemplo. Cuando uno dice en castellano su casa, no hace referencia a masculino, femenino o neutro, como sí lo hace el inglés con his, her o its. Y esto tratándose de una tercera persona del singular, porque en castellano tampoco se diferencia de la tercera del plural, el su de ellos, que en inglés es their. Y hasta podría confundirse con una segunda persona del singular o del plural cuando alude a un usted o ustedes como tratamiento de cortesía, como cuando se dice su excelencia. En cuyo caso, la casa en cuestión sería igualmente su casa. ¿Esto hace al inglés superior al castellano? No, porque el hablante acomoda el discurso para que en contexto se entienda lo que está diciendo. Pero si un día se quisiera cambiar esto para que fuese más práctico y preciso, ¿podríamos? Claro que sí. Todo depende de las circunstancias, las necesidades y la voluntad de los hablantes. El segundo mito es casi una variante del primero. Hay lenguas más apropiadas que otras. ¿Cuántas veces escuchamos el comentario de que, por ejemplo,
El alemán tiene una estructura más lógica y por lo tanto es apto para la filosofía o para los discursos intensos, mientras que el francés es elegante y sensual y por lo tanto resulta el lenguaje adecuado para hablar del amor o del placer. En realidad se trata de mitos culturales incomprobables. Por eso cuando algunos se imaginan el alemán piensan en Hitler y cuando imaginan el francés piensan en Brigitte Bardot. Pero esa no es la manera. El tercer mito tiene que ver con la bendita corrección lingüística. Los que dicen los cambios son síntoma de degeneración o, dicho de otra manera, cada día hablamos peor. Bueno, vamos a decirlo de una vez. Los idiomas no se deforman, en todo caso se reforman. El cambio constante es parte de la naturaleza de las lenguas vivas. Algunos de esos cambios se producen y se asientan en poco tiempo, mientras que otros tardan décadas o siglos en consumarse. Este es el Quijote, principios del siglo XVII, y dice así en lenguaje coloquial de la época, justo tratando del idioma y de la manera correcta de hablar, de un estudiante a otro. Si no os picáredes más de saber más menear las negras que lleváis que la lengua, vos llevárades el primero en licencias como llevastes cola. A que no entendiste absolutamente nada. No me extraña, Pero bueno, te lo traduzco. Si te hubieras jactado de utilizar la lengua tanto como te jactás de manejar esas espadas que llevás, habrías sido el primero en licenciarte en lugar del último. Eso es lo que decía, ni más ni menos. Ahora bien, sabido es que no solo fue la lengua de Cervantes la que cambió, sino el mundo aquel en que vivía. Es lógico que el lenguaje de hoy intente reflejar el mundo que se vive hoy. Mueren palabras, nacen otras, cambian significados, surgen nuevos giros y usos gramaticales, pero ni la lengua de antes era mejor ni la de hoy es peor. El uso de los hablantes no deforma el idioma, al contrario, es precisamente aquello que le da vida. El cuarto mito es el equivalente lingüístico al criterio de autoridad que se aplicaba en la filosofía durante la Edad Media. Si la Real Academia no lo aprueba, no debe ser así. Hay idiomas que tienen sus academias prestigiosas como el alemán o el francés, pero pocas tienen tanto peso como la Real Academia Española para el castellano. Y hay lenguas como el inglés que no tienen ninguna institución reguladora. El problema es que más allá del prestigio, la neutralidad de la RAE ha sido cuestionada muchas veces y por diversos motivos. Una de las acusaciones más consistentes es la de iberocentrismo, es decir, la de favorecer abiertamente modismos y vocablos privativos de la península ibérica sobre los de Hispanoamérica. Pero volvamos un momento al tema candente de estos días, el del lenguaje no sexista. ¿Puede una institución históricamente acusada no ya de machismo, sino de abierta misoginia arbitrar en un debate donde el género y el sexo están en el ojo de la tormenta? La Academia se fundó en 1714 y solo admitió a una mujer entre sus miembros en 1978. 264 años después. Hoy hay solo 8 mujeres entre los 44 académicos de número y ninguna honoraria. ¿Te asombra que no quieran ni oír hablar del tema? Este quinto mito lo vengo escuchando mucho últimamente. No voy a permitir que me impongan cómo tengo que hablar. Hay quien considera que usar el lenguaje no sexista en documentos oficiales representa una imposición ideológica autoritaria bajada desde el poder y promovida por vaya uno a saber qué intereses. Bueno, lamento informarles que eso es lo que ha ocurrido históricamente con la Real Academia Española. Muchos de los términos, modismos, grafías y hasta pronunciaciones del habla corriente fueron dictados por motivos ideológicos y en contra de los usos lingüísticos populares desde la RAE e implementados en las escuelas por decisión gubernamental. Y nadie parece tener demasiadas quejas al respecto. El caso más famoso se dio a partir de 1726,
cuando el capricho de un académico llamado Adrian Koning comenzó a prosperar. Hasta ese momento la tendencia era decir doctor en lugar de doctor, columna en lugar de columna, preceto en lugar de precepto o incluso excelente en lugar de excelente. A este episodio se lo conoce como restitución de los grupos consonánticos cultos y es lo contrario de lo que pasó en portugués, donde los grupos de consonantes se simplificaron y óptimo dio óchimo, por ejemplo. Porque lo esperable en un idioma debería ser que la ortografía refleje lo más fielmente posible la pronunciación. Sin embargo, aquí pasó lo contrario. La ortografía, basándose en la etimología del latín, acabó condicionando la pronunciación del castellano. En 1844 la ortografía de la RAE se hizo oficial en la enseñanza primaria española y por eso hoy estamos pronunciando y escribiendo doctor, columna, precepto o excelente. La lengua cambia porque tiene que cambiar, dependiendo de los hombres y de sus circunstancias. El último mito que vamos a ver hoy es: hablar mal es síntoma de pensar mal. Solemos considerar incorrectos aquellos usos de la lengua que no se atienen a la norma culta, pero eso no quiere decir que los usos que no forman parte de la norma sean menos gramaticales, menos expresivos o menos sofisticados, y mucho menos que representen formas más pobres de pensamiento. Se trata del mismo prejuicio que aparece cuando se considera un dialecto más prestigioso que otro, o a un acento preferible por sobre los demás, o incluso cuando se pondera el habla culta y se desprecia el lunfardo. Todo es imaginación cultural. A la inversa, el hecho de escribir o hablar sin apartarnos de la norma que nos enseñaron en el colegio y que tanto se aprecia en ciertos círculos sociales, no es garantía de inteligencia o de pensamiento elevado. Muchas veces la corrección lingüística resulta apenas un velo que enmascara la mediocridad de quien la practica. Puede que sea útil, que nos sirva para posicionarnos en sociedad y tal vez una norma es necesaria como para unificar determinados criterios. Pero ese es otro cantar. Por mi parte, prefiero toda la vida una idea audaz, un recurso expresivo gracioso o un discurso que salga del corazón antes que la corrección lingüística a punta de pistola con el diccionario de la RAE detrás. Como bien decía don Miguel de Unamuno, las lenguas, como las religiones, viven de las herejías. Saludos a Join Music, productora de podcast con sede en Barcelona, porque gracias a ella nos pueden seguir por Spotify, Spreaker y iTunes. Y esto ha sido todo por hoy en Margaritas para Gourmets, salvo aquello que alguna vez el pescador le dijo a su hijo. Hijo, no sé si vos sabés, pero yo tuve mi época de poeta gótico. ¿Querés que te recite un poema? No, papá, por favor. Bueno, si lo pedís de ese modo. Si la rosa que nació en tu corazón languidece empapada en lágrimas, ¡sécala! Hijo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Mirá, me vendieron 2 por 1. Son caras, pero me salieron baratas. Hijo, ¡ey! Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot.